Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Maravillosa patria. Lo más grande, el sentirse uno orgulloso de haber nacido en ella. El de luchar día a día, el de esperanza, la ilusión, el sueño de volverla a ver en libertad plena. En esta gesta histórica de nuestra segunda independencia. Así somos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Agradecidos al Padre de los cielos por dar inicio a una nueva semana candente, pero una semana de victorias. Si tú te lo propones, si tú apartas de ti el pesimismo, el negativismo, aquellos actos que hacen a veces ser sombra en tu vida, que no suelen ser para nada de buen provecho y que más bien incitan a los antivalores, hoy te quiero invitar a que eches a un lado ello y te pares sobre la verdadera brecha y camines dentro de lo que debe ser la bendición correspondiente a ser acompañado por Dios. Paz y bien para todos. Iniciamos en esta nueva semana. Lunes 24 de junio del 2024. En mi programa 940. A 34 días de la gran victoria de esta segunda independencia. Vamos a ver. Título hoy. A 200 años de la batalla de Carabobo. Hoy a 34 días de nuestra segunda independencia. El pueblo venezolano está dispuesto a vencer, indiscutiblemente. La batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la guerra de independencia de Venezuela. Un día como hoy, 24 de junio de 1821, el ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y el ejército republicano, liderado por el general en jefe Simón Bolívar, pues se dieron cita con grandes héroes, hombres, dándose la victoria para ese gran hombre, al padre de la patria, a Simón Bolívar, que por cierto acompañado con grandes hombres como Rafael Urdaneta, José Félix Rivas, José Francisco Bermúdez, Juan Jacinto Lara, Ambrosio Plaza, Leonardo Palacio, Mariano Montilla, José Antonio Páez, el Negro Primero y una cantidad de venezolanos patriotas acompañados por las fuerzas de la Legión Inglesa y otras nacionalidades que formaron parte de esa gran familia venezolana con gente de pueblo, porque los lanceros de Páez no eran militares, eran gente de pueblos campesinos que también estuvieron allí marcando con su vida inclusive la libertad de Venezuela en esa independencia, en esa batalla por la independencia de Venezuela. Por eso digo, viva Bolívar, viva todos esos legendarios libertadores. Pero hoy Venezuela está por vivir en 34 años esa gran batalla que nos vuelve a Carabobo, pero ahora con la ciudadanía en plena para luchar con otros actores. En este caso voy a hacer una simulación. Los realistas perversos, criminales, traidores de esta patria que lo encabeza Nicolás Maduro Moro y toda esa agrupación e inclusive sus cabecillas militares. Más los republicanos, la resistencia democrática republicana que representamos todos los venezolanos de bien en la más grande movilización popular y ciudadana, que demostraremos que iremos en contra de todo fraude o cualquier mala intención del régimen para poder vencer, para poder rescatar la democracia
la libertad en esa segunda nueva independencia que nos ha de permitir soñar nuevamente y abrir los pasos a la prosperidad y a la lucha por el que Venezuela bien se merece. Hoy encabezado por una líder, María Corina Machado, y por un candidato llamado a la transición, Edmundo González. Pero también acompañados por movimientos como el Movimiento de Salvación Nacional, al que me honro en presidir, y por eso nos hemos llamado los luchadores por la libertad. Es quien te habla, José Contreras Oquendo, al lado de un pueblo glorioso, valiente, que ya tomó la decisión de encaminarse nuevamente hacia la libertad, hacia la justicia. Y de algunas otras organizaciones sociales de la sociedad civil que izaremos nuestra bandera como arma principal para rescatar a Venezuela y poder ser victorioso y vencer ese 28 de julio que se nos aproxima dentro de 34 días. Emular y volver a Carabobo es nuestro camino para rescatarnos de la traición de los antivalores, etc. En Venezuela se configuran en las actividades próximas al devenir una tormenta perfecta, que será punto de partida del resurgimiento de la democracia y con ella la libertad. Una tormenta perfecta que por fin saque al régimen del poder luego de 25 años de saqueo, corrupción, destrucción de la sociedad civil. Una tormenta perfecta que depure las filas opositoras con el fin de sacar del juego a tanto traidor que prefirió asociarse con el régimen a cambio de las migajas de poder y de dinero. Plenamente identificados estos señores que andan por ahí hasta haciendo campaña, haciéndose pasar por opositores y sus organizaciones inclusive. Una tormenta perfecta que facilite el comienzo de la transición y la recuperación de un país devastado, fragmentado, en fuga ante la persecución política y la crisis económica, con el mayor alto nivel de migratorio nunca visto en la historia de América y convirtiéndonos en uno, lamentablemente, de los principales países del mundo con mayor migración. Vamos por el buen camino. Todavía no hemos ganado nada, pero vamos por un buen camino. Pudiéramos decir y agradecer a nivel internacional que un grupo bipartidista de legisladores de los Estados Unidos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, presentaron una resolución para condenar al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro Moro por actos criminales, así como también de exigir elecciones libres y justas este próximo 28 de julio. E inclusive le indicaron, le exigieron, exigiéndole a Joe Biden, al demócrata socialista, que no reconozca el resultado de las elecciones del 28 de julio si estas son fraudulentas a favor de Nicolás Maduro Moro. Se exigieron la libertad de los presos políticos, entre otras cosas importantes de relevancia. Es decir, la preocupación manifiesta de hombres, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, en su mayoría, por la crisis venezolana como tal. Alguien me preguntó en estos días o me comentó que si ese 28 de julio el régimen, por lo manifestado por el mismo Padrino López, hoy día el ejército venezolano, mal encaminado, mal encabezado, violador, como lo dije en estos días, del artículo 28 permanentemente,
a la cabeza de Padrino López, se generara una situación el 28 por el tema del fraude y del desconocimiento de la voluntad de la mayoría de un pueblo que exige libertad, que exige democracia. Pudiera presentarse una confrontación hasta llamarse guerra civil. Dios nos guarde de que eso no suceda. Pero ¿cuál sería la actitud de la comunidad internacional? Hasta ahora siempre ha sido de doble discurso y de diplomacia de papel. Esperemos que los Estados Unidos de Norteamérica y los países democráticos del mundo se pongan del lado del pueblo en ese accionar verdadero de resistencia que nos conlleve a consolidar lo que hasta ahora no hemos consolidado. Hay que reconocer que la soberanía y la independencia que aspiramos desde 1821 aún no la hemos consolidado y casi hemos perdido 2 siglos. Construyamos una Venezuela libre, próspera y democrática, pero nos toca a todos luchar por ella. No sea el día de hoy un simple hecho de saludo a la bandera, o con los políticos en las gobernaciones, alcaldías o donde estén, de ramos florales a los monumentos en las plazas del Libertador Simón Bolívar. No sean hipócritas como tal. Pónganse al frente y ubíquense nuevamente en la historia y con la historia. Reivindíquense con ella al lado de un pueblo que grita viva el Libertador, viva Bolívar, pero viva la democracia, la libertad, la justicia en este país. No hay cabida para opinadores de oficio o para aquellos que protegen a sus corruptos o a los delincuentes del régimen. Hay cabida para los verdaderos venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, de conmemorar una fecha histórica como la de hoy para vivir la otra que se escribirá en las páginas de la historia venezolana con proyección para América y el mundo este próximo 28 de julio. Debo decir que el fraude pretendido o aspirado en camino, como lo están llevando sistemáticamente el régimen de Maduro y el CNE del mismo régimen, ha de representar, y ya deben estarlo diciendo, y lo dicen muchos. Tomé unas palabras del doctor Miguel Ángel Martín Tartabú, quien fuera presidente del TCJ legítimo en el exilio, cuando él mismo dijera también que es un golpe de Estado el fraude. ¿A quién? A la voluntad de un pueblo que busca la libertad. Yo comparto esa posición. Todo acto fraudulento va contra la voluntad y el deseo de un pueblo mayoritario que sigue demostrando que se cansó de esta desgracia de estos 25 años y que no está dispuesto a continuar en la misma. Vimos cómo el CNE del régimen, violando esta constitución que ya no haya, como ya no tiene por todos lados la violación permanente y fragante sobre ella, del artículo 298. La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los 6 meses inmediatamente anterior a la misma. Es decir, estamos en el proceso. Y el CNE sigue violando esta constitución, ya ahora con el 298, al querer modificar el tema de la ley con el tema de los testigos de mesa. Lo sigo diciendo, un fraude en camino y en progreso. Yo lo dije en un programa recientemente, la violación del artículo 227, del 228, del 229, del 230 por parte de Nicolás Maduro Moro, pero también del CNE, porque él no podía ser ni siquiera candidato. Ni siquiera candidato. Desde luego que no. Por las razones que expuse en estos días. Su doble nacionalidad,
estar en curso en un proceso penal donde él está condenado por el TCJ legítimo del exilio, pero también por el enjuiciamiento que en los próximos días, horas, debe iniciarse formalmente por parte de la Corte Penal Internacional, ya con acciones concretas, como le hemos exigido a Karim Khan. Pero también por haber estado usurpando el poder y estar en Miraflores, violando el artículo 228, donde él no se podía inscribir como candidato. Tenía que separarse de Miraflores y no estar haciendo papel de presidente, del cual no le queda bien ni le corresponde. En el 2018 lo declaramos ilegítimo, ilegal, y eso hay que manejarlo y seguirlo constantemente diciendo, a pesar de que politiqueros no lo terminen, que no lo digan, sobre todo de esa falsa oposición, que la depuraremos también a partir del 28. Pero también el 230, porque él no puede ser candidato nuevamente, porque él lleva 2 periodos, aunque sea uno legal y ilegal, no, pero lleva 2 periodos en Miraflores, no puede ir a un tercer periodo, porque aquí la Constitución es bien clara en el artículo 230. Entonces, señores abogados de Venezuela, y voy a cerrar con esto, lo felicito en el día de ayer, pero alguien dijo, como fue el doctor Alberto Artriaga, si no no recuerdo, que en Venezuela hay muchos abogados, pero muy pocos juristas. Muchos que dicen ser constitucionalistas, pero muy pocos mantienen posiciones serias. Y digo pocos porque los hay serios, pero están callados, casi otorgando. Y era momento para fijar posición estos articulados, donde se reviste claramente de ilegalidad e ilegitimidad no solamente la participación electoral de Nicolás Maduro Moro, sino su permanencia de usurpador de Miraflores. Pero temen. Ni siquiera los que están afuera abren la boca y están hablándose de proyecciones del futuro sin pisar los pies sobre la tierra. Pues yo quiero hoy, día de la batalla de Carabobo, camino a la victoria del 28 de nuestra segunda gesta de resistencia republicana democrática, ese gran día. Recuérdense, como dije, no hemos ganado nada todavía, pero vamos a caminar a vencer. Y para vencer debemos estar claros en el propósito que nos une para poder cambiar esta historia lamentable de Venezuela. Volver a Carabobo no es un lema, ni del régimen ni de otro político. Es de los venezolanos que amamos esta patria y que deseamos la justicia y la libertad para el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Repito, es tiempo definitivamente de empezar a soñar en la Venezuela de lo posible. Pero depende de ti, de mí y de todos aquellos que no es que estamos al lado de los partidos políticos, estemos al lado de la Venezuela, donde Venezuela y los venezolanos sean primero. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? El espíritu de libertador está marchando con mujeres como María, Corina, hombres como el mundo, con quien te habla José Contreras y la gran mayoría de los que estamos ubicados y parados sobre la brecha verdadera de la libertad de este país. Un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana.